Hola, les doy la bienvenida a esta segunda parte del tutorial donde aplicaremos los elementos repasados de modelos metabólicos ahora a un ejemplo concreto. Ya, solamente para recordar, básicamente, recuerden que para poder resolver este problema tenemos que tener conocidas o tenemos que formar las matrices estequiométricas para los sustratos, para los productos, para las macromoléculas, si es que existen, y también para los metabolitos intracelulares, siendo esta última la más relevante para el proceso de obtención de los flujos metabólicos, ya que mediante estas ecuaciones uno puede, bueno, obtener todas las tasas de consumo de cada uno de los compuestos, siempre y cuando se conozcan los flujos metabólicos. Estos nu que están acá, ¿ya? Y estos nu que están ahí se pueden obtener a partir de la relación obtenida con los supuestos asociados a los metabolitos intracelulares, ya de tal manera de tener este G transpuesto por el nu igual a cero, asumiendo entonces que el de xmet a dt tendía a cero, y al mismo tiempo también que el mu por xmet tiende a cero también. ¿Ya? Teniendo esas dos condiciones, ya estos supuestos que están asociados a la obtención de este método, ¿ya? De análisis de flujos másicos, ya básicamente podemos entonces obtener los nus que están ahí, ya que tenemos esta ecuación que la despejamos. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo esto se implementa en un sistema, en un ejemplo real. ¿Ya? La idea de esta segunda parte del video es dar una especie de, de tutoría o de presentar distintos pasos que están bien definidos para obtener finalmente la solución. ¿Ya? Entonces, lo primero que debiésemos hacer, de acuerdo a lo que les mostraba en la lámina anterior, es básicamente obtener la matriz estequiométrica, ¿ya? Y la matriz estequiométrica sin transponer, ¿ya? Creo que es mejor y les voy a ir mostrando cómo se obtiene con el ejemplo que vamos a ver, ¿ya? Estaría asociada a los sustratos, matriz a los productos, matriz B, a las componentes macromoleculares, perdón, matriz gamma, y la matriz G, que es la que nos ocuparemos luego para entonces resolver este método, ¿ya? Y cada una de estas matrices la podemos identificar como, en las filas vamos a poner las J ecuaciones que describen las reacciones eh, metabólicas dentro de la célula, ¿ya? Y en las columnas irán entonces los distintos compuestos, diferenciados para la matriz A en sustratos, matriz B productos, matriz gamma macromoléculas constituyentes de la biomasa, y en la matriz G metabolitos intracelulares. ¿Ya? Recuerden que finalmente esta matriz nos permitiría formar este balance, ¿cierto? Donde entonces cada uno de los elementos que hay acá, el J,I, el beta J,I, el gamma minúscula J,I y el delta J,I representan los coeficientes estequiométricos de la reacción J del componente I, ya para cada uno de los que básicamente aplica igual, ¿ya? Para cada uno de los elementos que constituyen entonces el modelo a resolver. Tal como les comentaba hace un momento, el método implica que una vez que tengo la matriz de coeficientes estequiométricos, enfocarnos fundamentalmente en la matriz de coeficientes estequiométricos de los metabolitos, ya que la matriz de los metabolitos es la que me va a permitir obtener los flujos metabólicos, porque es la que podemos igualar a cero, ya por estos supuestos que les comentaba. Ya, entonces, con esta, identificando esta matriz, ya G transpuesto, ahora ya está transpuesta porque esa es la que vamos a usar. Identificar entonces cuáles son los grados de libertad, entendidos entonces como el número de ecuaciones que tendremos van a ser K, porque tendría G transpuesta por nu es igual a cero, donde nu representa el número total de incógnitas, los J flujos metabólicos, y el G transpuesta representa la aplicación, la estimación de las tasas netas de consumo para los componentes, para los metabolitos intracelulares dentro de la célula, y esto tendría que ser igual a cero. Por lo tanto acá tendríamos para el metabolito 1 hasta el metabolito K, lo que implicaría entonces que, como les comentaba en el video anterior, tengo K ecuaciones y tengo J incógnitas. Ya, entonces la resta de esto básicamente me entregaría los grados de libertad, ya que se llaman acá F, ¿ya? Y ese F representaría entonces eh, cuánto me falta para llegar a tener un sistema determinado. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo
propondría entonces hacer ciertas mediciones, las cuales para que el sistema fuera determinado debiesen ser ese número de mediciones f. Si tengo menos de ese número de mediciones, tendría un sistema subdeterminado, y si tengo más de este número de mediciones más que este número, entonces tendría un sistema sobredeterminado y habría redundancia. Entonces, generamos en el paso 3, medimos estos flujos para entonces definir qué modelo es el que vamos a tener, ya si es determinado, sub o sobredeterminado, y a partir de eso entonces tendríamos que, para el vector completo de flujos, ser capaces entonces de identificar cuáles son los que están medidos, ¿ya? Y cuáles son los que son por calcular, ¿ya? Y a partir de eso entonces vamos a hacer entonces el procedimiento que vendrá, el procedimiento de cálculo. ¿Ya? Los medidos generalmente, por supuesto, tienen que ser de alguna manera estimados experimentalmente, ¿ya? Y como lo que se mide habitualmente corresponde a los consumos o las producciones, generalmente estos flujos metabólicos están asociados a las entradas, a los intakes que se llaman, ya básicamente a cuánto es lo que está consumiendo de sustrato y cuánto es lo que está produciéndose hacia el medio externo de la célula y el medio extracelular. Entonces, generalmente los valores medidos están asociados a los flujos metabólicos de las reacciones de entrada o de salida de la célula, ¿ya? Y eso básicamente se puede asociar a la tasa de cambio macroscópica que se puede medir en un reactor, ¿ya? La tasa de cambio de cada uno de los sustratos, ¿ya? Porque uno asume que básicamente lo que está desapareciendo en el volumen de reacción es igual a lo que está ingresando a la célula. Sería así como del sustrato, por ejemplo, 1, básicamente la tasa de cambio, el DS1 a DT, expresado como el RS1, es básicamente lo que ingresa a la célula. Entonces, básicamente ahí tienes eso. Y hay varios modelos para obtenerlo, ¿ya? Se puede sacar a partir de datos y estimar una derivada experimental, porque eso va a ser el valor que va a obtener del RS, ¿ya? Vamos a asumir nosotros en este ejemplo que se conoce, por lo tanto no es tema cómo se calcula. Una vez que tenemos identificado cuáles son flujos eh, los flujos metabólicos que son medidos, ¿ya? Entonces tendríamos que dividir nuestra matriz entonces en aquellos elementos que no se conocen y los que sí se conocen, y entonces básicamente tendríamos que los elementos que no se conocen de la matriz G estarían en esta matriz G sub C, donde están asociados a los flux que no se conocen, y el GM estaría asociado a los flux que sí se conocen para todos los K. Eso es muy importante, ¿ya? Y entonces básicamente, analizando la forma de la matriz GC, vamos a tener tres condiciones. Si la matriz es de K por K, o sea, es una matriz cuadrada, entonces el sistema es determinado y resolveremos como un sistema de ecuaciones lineales. Si el sistema es sobredeterminado, o sea, tenemos más ecuaciones que variables, o sea, tenemos algo como esto, una matriz que es de esta forma, donde acá tengo K y acá tengo el número de variables por estimar, H. Entonces el sistema es sobredeterminado y habrá redundancia, y entonces usaremos un estimador de mínimos cuadrados asociado a la pseudo inversa. ¿Se acuerdan? Este GC transpuesta asterisco, gato, que representa la pseudo inversa de Moon-Penrose. Y básicamente cuando tenemos un sistema subdeterminado, que sería cuando tenemos más variables que ecuaciones, o sea, tengo cada ecuación y tengo muchas más variables, o tengo más variables, y en este caso trabajaríamos con un problema de optimización. Entonces vamos a trabajar en el ejemplo que veremos con con estos tres posibles escenarios, ya para el mismo ejemplo. Según sea el caso, entonces resolveremos el sistema ya sea con determinado, sobre o subdeterminado. O sea, tenemos un sistema donde tenemos 0 grados de libertad, donde tenemos redundancia en la medición, donde tenemos que solucionarlo por un método de optimización, y así vamos a obtener todos los flux. Y con todos los flux ahora nos podemos devolver para calcular las tasas netas para cada metabolito compuesto y de esa forma analizar. O sea, tendríamos entonces las tasas de consumo de los sustratos, de los productos, de elementos macromoleculares, etcétera, ¿ya? Porque tendríamos entonces esta ecuación que los relaciona. Y ahí es básicamente lo que vamos a ver a continuación. El ejemplo que tengo propuesto, ya que tengo planificado para que ustedes vean, es el que se muestra en pantalla, donde básicamente consiste en estimar los flujos metabólicos asociados al modelo metabólico que describe la producción
de bioplásticos, PHB, el polihidroxibutirato y el PHV, a partir de cultivos mixtos, ¿ya? Y esto es un paper que está en las referencias de este vídeo, lo pueden descargar, ¿ya? Y que básicamente está resumido en esta figura, que es la figura que aparece describiendo la ruta metabólica para la producción de PHB y PHV. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es identificar los distintos tipos de compuestos para luego armar las matrices y a continuación entonces ponerlos en los escenarios. Entonces vamos a partir en orden, de acuerdo a lo que teníamos identificado, primero por los sustratos, porque así fue como partimos en la parte anterior. Entonces diremos, ya, los sustratos son los elementos que ingresan a la célula, ¿no es cierto? Y tendremos entonces los distintos ácidos grasos, en los ácidos grasos volátiles, los VFA, volatile fatty acid, que son los que utiliza la célula para transformarlos en estos bioplásticos que son que son fuentes de carbono que permiten guardar energía a los microorganismos. Ya, entonces este modelo en particular considera que se consume ácido acético, ácido butírico, ácido valérico, ácido propiónico, acético, butírico, propiónico y valérico. Ya, cada uno de ellos son ácidos grasos volátiles con distintos números de carbono. Este es para carbono 2, este es número de carbono 4, el propiónico es número de carbono 3 y el valérico es número de carbonos 5. ¿Ya? Y aparte considera que la célula también consume otras fuentes de carbohidratos, de carbono, que en este modelo, ¿ya?, se han asumido que son asimilables a ácidos grasos, ¿ya?, con número de carbonos pares y número de carbonos impares. Así que esos también se van a considerar como sustratos y luego, bueno, habrá que ver cómo se miden estos distintos elementos. Entonces ahí tenemos otros ácidos grasos, perdón, otros ácidos grasos dependiendo de si son con el número de carbonos par o impar, están acá. Y finalmente también tenemos el oxígeno, ¿no es cierto? Que está ahí básicamente como el otro sustrato. Entonces en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 sustratos, ¿ya? Que son los que ingresan a la célula. Luego podemos identificar en orden de acuerdo a como lo habíamos visto, los productos. ¿Ya? Y los productos van a ser lo que en este caso nos interesa medir como salida, ¿ya? Y en particular en este caso como nos vamos a medir como lo que sale de la célula, sino que lo que queremos evaluar como de la producción, que correspondería al PHD y al PHV, ¿ya? Como productos. O sea, aquí está, un producto, dos productos, y también la célula excreta CO2, y por lo tanto también lo vamos a considerar como producto. O sea, el número de productos de esta ruta metabólica son 3. ¿Ya? Y finalmente, vamos a considerar, o en el artículo que yo les muestro que pueden revisar, consideran como los metabolitos intracelulares, bueno, los otros elementos que están dentro de la célula, que no son los que ya se consideraron como productos, que están destacados en amarillo, con este destacador amarillo. Entonces tendríamos la acetilcoenzima A, la propionilcoenzima A, que es un metabolito intermedio que transforma dependiendo, que permite transformar, dependiendo del número de carbonos, ya sea los carbonos pares, los ácidos grasos de carbonos pares, irán a convertirse primero a acetilcoenzima A, ¿ya? Todas estas reacciones, ya que básicamente serían las reacciones de entrada, ¿ya? Y luego finalmente la conversión hacia acetilcoenzima A, y los carbonos de número de carbonos impares, perdón, los ácidos grasos de cadena impar, que son estos que están acá. Voy a sacarle el color ese, ponerle así. Son los que se van a transformar en propionilcoenzima A, que es otro metabolismo, el otro metabolito que está ahí, ¿ya? Y ese propionilcoenzima A puede a su vez transformarse en acetilcoenzima A por la reacción 3, y también una parte de los ácidos grasos con cadena de carbonos impar también se va a transformar en acetilcoenzima A, ¿ya? Si sigo ahora la siguiente etapa de los metabolitos, después del acetilcoenzima A se puede transformar en acetilcoenzima A activada, ¿ya? Y el propionilcoenzima A en acetilcoenzima A por la reacción 3 o por la reacción 8 en propionilcoenzima A activada. Y a su vez, estos intermediarios de la reacción, la acetilcoenzima A activada por la reacción de PHB se puede transformar en el polihidroxibutirato, ¿ya? Y el propenilcoenzima A
activada y parte de la acetilcoenzima activada se van a transformar en el PHV. ¿Qué otras reacciones más existen? La fosforilación oxidativa, que es transformar el NADH2 en ATP, y el consumo de ATP de la célula, ya que están ahí. Entonces, básicamente tenemos 6 metabolitos intracelulares, que serían básicamente acetilcoenzima A, propenilcoenzima A, sus equivalentes activados, el ATP como fuente de energía, y el NADH2. Aquí están. Entonces tenemos en total 6 metabolitos intracelulares. Y de aquí podemos sacar el limpio de inmediato, que voy a tener 6 ecuaciones, porque son las que se utilizan para luego obtener los flujos metabólicos. ¿Ya? Una vez que tenemos entonces identificados los compuestos, ya que van a ser 7 sustratos, 3 productos y 6 metabolitos, son 16, claro, 16 compuestos en total, tendríamos que enfocarnos ahora en saber cuántas incógnitas vamos a tener. Y cuántas incógnitas es equivalente a preguntarnos cuántas tasas específicas de reacción consideramos, lo que implica contar cuántas reacciones hay. Entonces, ¿cuáles son las reacciones típicas que ustedes van a encontrar? Ya, básicamente, las primeras son las reacciones que son las de intake, o sea, de cómo ingresa cada uno de los sustratos. Y aquí pueden verlas. Está la reacción de ingreso y de consumo también del acetilcoenzima A, del ácido acético, del ácido butírico, del ácido, voy a cambiar, del ácido propiónico y del ácido valérico, acá están, y también de estos pseudocomponentes que serían de los impares y de los pares, par e impar. Luego tengo las reacciones intermedias, las que van a transformar estos sustratos en productos intermedios, y entonces tendría la reacción 3 para transformar el propionilcoenzima A en acetilcoenzima A, la reacción 4, que es la que es la respiración celular, que básicamente entonces, perdón, la que va a transformar, disculpen, la acetilcoenzima A en CO2, ¿ya? El, También van a tener entonces la reacción, aquí está la reacción 4, la reacción 5, que es el consumo de ATP, la reacción 6, que corresponde a la transformación desde la fosforilación oxidativa, o sea, del NADH2 al ATP, o sea, la producción entonces eh, de energía para el sistema, donde acá tienen un parámetro delta, que es una proporción fósforo-oxígeno que se considera para 1 en este caso, en este ejemplo donde está la descripción del artículo. ¿Ya? Está la reacción 7 que corresponde a la transformación a la activación de la acetilcoenzima A en la acetilcoenzima A activada. La reacción 8 lo mismo, pero para la propionilcoenzima A, o sea, básicamente acá están las reacciones intermedias. Y luego tenemos las últimas reacciones que ustedes ven abajo de este conteo, que corresponden a la reacción de transformación de la acetilcoenzima A a PHB, y la de propionilcoenzima A y acetilcoenzima A a PHV. Ahí están todas las reacciones que hay. Ya, entonces, en total, tenemos 14 reacciones, que son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 reacciones, que son las de entrada, ya, y de consumo del sustrato. Luego tienen 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que serían las intermedias. Y después tienen las reacciones 13 y 14, que serían las reacciones, las reacciones, perdón, de producción. Entonces tenemos 14 reacciones, J vale 14, y de acuerdo a lo que les comentaba, nos fijamos en el número de metabolitos, porque eso nos va a entregar el número de ecuaciones disponibles, ya que van a ser entonces 6. Por lo tanto, antes de plantear cualquier matriz, sabemos ya que debiésemos medir al menos 8 flux experimentalmente para tener un sistema determinado. ¿Ya? Y si observan, ¿ya? Yo lo que podría hacer entonces es intentar identificar las tasas de consumo de lo que podemos medir macroscópicamente. Esas 8 mediciones, si es que yo quiero entonces obtenerla a partir de datos experimentales, serían, por ejemplo, cómo va desapareciendo del medio extracelular el acetato, el ácido acético, perdón, el butírico, el valérico y el propiónico. Ahí van 4, 1, 2, 3 y 4. Probablemente, si es posible, también identificar cómo va cambiando las otras fuentes de carbono, ya sean las asimilables a los carbonos, de carbono par y la cadena de carbono impar, o sea, sería 5 y 6. Y como necesito 8, si quiero estimar todo lo que podría, con un sistema determinista, perdón, como estos experimentos generalmente se van cuantificando
la cantidad de bioplásticos que se está produciendo, entonces podría también intentar estimar estas tasas, o sea, que es equivalente a la tasa de producción de bioplásticos. Y ahí estarían los 8 fluxos que te tendría que estimar para entonces identificar todos los, básicamente los flujos metabólicos de las 14 reacciones que se consideran en este modelo. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí, sin meter ninguna ecuación, ninguna matriz, podríamos llegar a este consenso. Ahora sí, nos vamos al modelo metabólico, lo que nos va a permitir entonces obtener las matrices, los coeficientes, ¿ya? Y bueno, estas ecuaciones, ya que corresponden a las 14 ecuaciones que yo les mostré, ya están descritas al final en el material suplementario del paper, que también está en la descripción de este video, donde básicamente vamos a tener las reacciones de uptake para los ácidos grasos volátiles que tienen número de carbonos pares, que sería entonces acético, butírico y este pseudocomponente even. Ahí van 3. Luego las reacciones que son de uptake también, pero para los ácidos grasos volátiles de cadena impar, de número de carbonos impares, que sería el propiónico, el valérico y este pseudocomponente odd. Ahí van 3 más, ahí van 6. Y luego viene lo que les comentaba, pues la conversión en este caso del R3, que sería la conversión de el propionil coenzima A, que es este que está acá, hasta acetilcoenzima A, la reacción 4 que correspondía a la reacción de catabolismo, o sea, básicamente la expresión del CO2, donde se produce entonces el NADH2 y el ATP, ¿ya? A partir de la acetilcoenzima A, ¿ya? Que es la que básicamente es esta que ustedes ven acá, R4. El R5, que es básicamente el consumo energético de la célula, que es básicamente cuánto estamos consumiendo de ATP. El R6, que corresponde, como les comentaba, a la fosforilación oxidativa, o sea, transformación de NADH, respirando entonces la célula oxígeno para obtener entonces ATP, donde el delta, según la descripción del modelo, es 1. Y luego la producción o la transformación desde el propionil, claro, de la acetilcoenzima A hasta esta acetilcoenzima A activada, la producción de la propionil coenzima A partir del propionil coenzima A, ¿ya? Luego tienen entonces la producción de PHB a partir de esta acetilcoenzima A activada y la producción de PHV a partir de la, em, la acetilcoenzima A activada y de la propanilcoenzima A activada. ¿Ya? Y en total entonces tienen acá las 14 ecuaciones. Ya aquí están aquí en total hay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y la ecuación 14. ¿Ya? Entonces lo que habría que hacer ahora básicamente es transformar esta información en los coeficientes estequiométricos de las matrices. Ya, yo lo voy a hacer como ejemplo con el ácido acético, ¿ya? Y se puede hacer con el resto. Entonces, se puede ver esto por componente o por reacción. Si lo vemos por reacción, ¿ya? Entonces pensaríamos, para J igual 1, que es la primera reacción, ¿ya? Entonces, el coeficiente estequiométrico, voy a anotarlo acá solamente los que son distintos de 0, ¿ya? Porque no tiene sentido anotarlos todos. Entonces, el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Y voy a poner acá que esto es para J, ¿ya? Siempre va a ser J1, del sustrato 1, que sería entonces el ácido acético. Entonces voy a poner acá AC, que sería el ácido acético, que sería este que está acá. Para Ni igual 2, que sería el número de carbonos del ácido acético, sería menos 1, porque es uno que se está consumiendo y es un mol de ácido acético que se va a consumir. ¿Ya? Esta es la representación de un ácido graso volátil, ¿ya? Y el número N entrega entonces este consumo. ¿Ya? Luego, ¿qué más aparece? Aparece el ATP. El ATP no es un sustrato, sino que es un compuesto intermedio. Los compuestos intermedios desde habían representado con la letra delta, ¿ya? Porque pertenecen a la matriz G. Entonces sería para J1 el delta del metabolito intermediario ATP sería 2 partido por Ni, siendo Ni 2, número de carbono 2. Por lo tanto sería 1 y sería con un signo negativo porque se está consumiendo. ¿Ya? Y hacia el otro lado, ¿ya?
de la reacción están la producción, y en este caso la producción de dos metabolitos intracelulares. El CHO, un medio, representa la acetil coenzima A, y entonces tendríamos que el delta J para el acetil coenzima A sería igual a 1, ahora signo positivo porque se está produciendo, y el delta J del NADH2, que es otro metabolito intracelular, sería igual a Ni-2 partido por Ni, o sea, 0, ¿ya? Para este caso. Pero para el butírico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para el butírico, si aquí pongo, por ejemplo, lo mismo, pero ahora digo, para el caso de la reacción J, por ejemplo, J igual 2, que sería para el butírico, ¿ya? En ese caso, entonces, el del ATP sería menos un medio, ¿ya? Y en el caso del NADH sería, en ese caso, 1. No sería 1, porque sería 4 menos 2 partido por... no, sería un medio, porque sería 4 menos 2, sería 2 partido por 4, o sea, un medio. ¿Ya? Entonces, bueno, dependerá de la reacción, es los coeficientes estequiométricos que van a aparecer, que en este caso en particular están parametrizados por los números de carbono. Este modelo tiene su referencia en el paper que yo les mostré y, bueno, tienen, yo creo que pueden identificar. ¿Ya? Entonces, esto se tiene que hacer para cada una de todas las reacciones para entonces obtener la matriz. Aquí pueden observar la matriz que yo les muestro, ¿ya? Donde también está en el Excel que ustedes tienen, donde básicamente vamos a ver que ya aquí ya se hizo la, el reemplazo de cada uno de los coeficientes estequiométricos para cada una de las reacciones. ¿Sí? Entonces voy a seguir con el ejemplo que yo les daba, que era para la primera reacción, donde el N valía 2, porque era la reacción de uptake del ácido acético, y aquí pueden ver entonces, hacer un zoom para que lo puedan ver. Entonces aquí estaría el coeficiente menos 1, que es porque se está consumiendo un mol de ácido acético, ¿ya? Ninguno de los otros ácidos grasos participan, y se está produciendo un mol de acetilcoenzima A, se está consumiendo un mol de ATP, y se está produciendo 0 mol de NADH porque era Ni-2 partido por Ni, ¿no es cierto? Y aquí aparecía el 0. Y del butírico, por ejemplo, que es el siguiente, y era el ejemplo que les daba, ahora el coeficiente estequiométrico del butírico es menos 1, porque se está consumiendo eso, también produce un mol de acetilcoenzima A, y consume medio ATP y produce un medio NADH2. Y eso lo pueden ver con el resto de ustedes y van a llegar básicamente a algo muy similar, ¿ya? Lo que tienen aquí, ¿ya? Y claro, los coeficientes estequiométricos asociados a los sustratos serán parte de la matriz A, los coeficientes estequiométricos de los productos serán para la matriz B, y los coeficientes estequiométricos para los metabolitos intracelulares, perdón, serán la matriz G. Donde se observan van a tener 6 columnas porque tengo 6 metabolitos. ¿Y cuántas filas tiene esta? Todas estas matrices tienen 14 porque tengo 14 reacciones, ya de acuerdo a el análisis que habíamos hecho previamente. Si quieren ver esto ahora, eh, directamente aplicado a las ecuaciones que van a ser parte de las que nos van a permitir obtener entonces los flujos metabólicos, los 14 flujos metabólicos, entonces básicamente tenemos que enfocarnos solamente en las ecuaciones asociadas a los metabolitos intermedios, porque son esas las que se igualan a cero, o sea, básicamente los metabolitos intracelulares, ¿no es cierto? Y básicamente podemos observar que para el caso de la tasa de cambio de la acetilcoenzima A, aquí lo primero que ustedes ven ahí, entonces sería la tasa de cambio, que va a ser igual a 0 para la acetil coenzima A, va a ser equivalente a sumar se voy a poner acá para que se vea bien, un mol de la tasa de el flujo metabólico, perdón, del ácido acético, está ahí, luego sería un mol del ácido butírico, ¿ya? 0 mol del propiónico, 0,4 mol del valérico. Y aquí pueden observar justamente lo que les cuento. Sería un mol del acético, un mol del butírico, 0 del propiónico, 0,4 del valérico, que es equivalente a 2 quintos. ¿Ya? Aparte sería de este pseudocomponente de carbono par, sería 1, que ustedes lo pueden ver acá. Voy a ir borrando para que puedan ir identificando paso a paso, ¿ya? Para que vayan viendo. Ahí. Entonces sería, el even estaría acá, este 1,
Y luego tendrían el del carbono impar, que básicamente depende del experimento. En este caso, el supuesto que se hace, ya, y esto es algo que no aparece en el paper, pero yo lo obtuve, bueno, haciendo los cálculos, y al final este es el número que, si yo reemplazo este número de carbonos promedio que representa este pseudocomponente, y lo dejo en igual a 5, se obtiene un resultado muy similar a los del paper. Así que, o sea, vamos a asumir que ese es el supuesto, ¿sí? 5 carbonos para este pseudocomponente, ya que sería este NFA que ustedes ven ahí. Si ustedes reemplazan por 5, entonces les quedaría 2 quintos, que sería este 0,4. Ustedes ven acá que estaría multiplicando al flujo metabólico del ingreso de los carbonos de cadena impar, de pseudocomponente, y luego tendrían un 1 que estaría multiplicando el R3, ya que ustedes lo pueden ver acá, un menos 1 que estaría multiplicando el R4, ahí, y finalmente un menos 1 que estaría multiplicando al flujo metabólico de la reacción 100. Y eso sería igual a 0. Y eso sería el balance en ese caso para la acetilcoenzima A. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer para la acetilcoenzima A, para la protonilcoenzima A, para sus equivalentes activados, para el ATP y para el NADH. Y van a tener entonces estas 6 ecuaciones, que básicamente están en el mismo orden, ¿ya? Que les acabo de mostrar. Y ahí ustedes mismos pueden ver que todos estos coeficientes coinciden con cada uno de los coeficientes que ven aquí. Ya, voy a borrar así para que les quede más fácil. Ya. Entonces ahí pueden hacer, ustedes tienen el Excel con esta info, y por lo tanto entonces pueden chequear lo que les comento para entonces que comprendan cómo se obtiene esa matriz. Un zoom a la matriz, básicamente es la que pueden observar acá, donde ya podemos empezar a ponerle nombre, ya sabiendo entonces las cosas que vamos a sacar, donde notarán entonces que, bueno, estos coeficientes, como les decía, son los que ustedes van a ver acá. Si quieren ver el siguiente, pueden hacer el seguimiento así, por ejemplo, y les dejo el verde con este verde, y así sucesivamente. Van a ir viendo que corresponden a los mismos elementos que están acá, asumiendo en este caso así que el número de carbonos promedio para este pseudocomponente es 5, ¿ya? Que es, como les decía, el número que yo iteré, y con ese obtuve los resultados que se esperaban, porque en el paper no aparecía esa información. Y básicamente lo que van a obtener acá es que el número, para esta matriz G, el número de filas representa cada flujo volumétrico, flujo metabólico de las 14 reacciones, y eso es cada fila, claro, y cada columna representa un metabolito. Entonces ahí tienen entonces todos los elementos que van a utilizar para entonces el balance, ¿ya? Entonces tenemos de acá lo mismo que les comentaba previamente, antes de sacar cualquier matriz, que tengo 14, perdón, que tengo 14 variables, y que tengo 6 ecuaciones. Por lo tanto, los grados de libertad son 8, y necesito entonces medir 8 flujos para entonces tener un sistema determinado. En su pantalla entonces ahora pueden observar las mismas matrices que antes veíamos desde el punto de vista de las filas como reacciones químicas, y las columnas como componentes, ahora transpuestas, es decir, las que se utilizan para poder despejar los flujos metabólicos, ¿ya? Y aquí entonces tendrían que, para los sustratos, estaría la matriz A transpuesta, donde en las filas están cada uno de los sustratos, y en las columnas ahora están representados los 14 flujos metabólicos. Luego vendría esta matriz de 3 por 14, que sería la matriz B transpuesta, perdón, que es para los productos, y finalmente la de más abajo, que es la que nos interesa, que es la matriz G transpuesta, donde estas 6 filas representan 6 ecuaciones que son obtenidas a partir del balance a los metabolitos intracelulares, ¿ya? Aquí entonces lo que tenemos que hacer, siguiendo los pasos del tutorial que estábamos viendo, era, una vez que identificamos la matriz G transpuesta, entonces ahora la tenemos que estudiar y recordar, por supuesto, que finalmente teníamos que, para que el sistema quedara determinado, necesitábamos definir 8 flux, ¿no es cierto? ¿Por qué 8 flux? Porque básicamente tenemos un sistema de 6 ecuaciones y de 14 variables, por lo tanto tenemos 8 grados de libertad, ¿ya? Y esos flux, como les comentaba hace un momento, básicamente o generalmente son lo que se puede medir, está asociado a lo que se puede identificar en el sistema macro, o sea, en el reactor como tal. O sea, básicamente uno podría identificar podríamos estimar, o se podría intentar estimar cómo va cambiando en el tiempo
los sustratos, cómo van desapareciendo los sustratos, y eso asumir que corresponde a la tasa, la velocidad específica de la reacción asociada al uptake de los ácidos grasos volátiles, por ejemplo, que corresponden a los sustratos, o también cómo va apareciendo producto, ya que sería básicamente lo que por ejemplo, se estaría identificando o midiendo de alguna forma en el reactor. Ya, y eso justamente da 8 o podría llegar a dar 8 datos extra, ya que serían los 6 sustratos y los 2 productos. Ahí estarían los 8 flux que se podrían llegar a medir. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo estas medidas, que son 8, qué pasa si es que son las mismas 8, qué pasa si son más o qué pasa si es que son menos. Partiendo con el primer caso, vamos a tener un sistema determinado. Un sistema determinado es aquel donde los grados de libertad son 0. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Ya, entonces, de las 14 variables originales, vamos a asumir que somos capaces de medir las 8 y que estas 8 corresponden a eh, a las, a los consumos, perdón, de sustrato y a las tasas de producción de producto, ya que son, como les comentaba, los que se podía medir, que estos son 6 y estos son 2 más, y ahí estarían los 8. Entonces vamos a definir que los flux que se van a medir corresponden a estos 8 elementos, donde pueden observar que aquí está para la tasa de cambio del ácido acético, del butírico, del propiónico y del valérico, que tiene cada uno una S porque son sustratos. También la tasa de consumo de este pseudocomponente con número de carbonos pares y el pseudocomponente con el número de carbonos impares. ¿Ya? Y luego tenemos las 2 tasas de producción del pHb y el pHv, ya que también se van a considerar medidas. ¿Ya? Y entonces los flux que no están dentro de este vector de flux medidos, entonces serían los que vamos a estimar, que serían los que están dentro de este vector nu sub c, que corresponderían a los flux internos, de hecho, ya a los elementos que básicamente corresponden a las reacciones intermedias que están dentro de los metabolitos, y básicamente ahí tendríamos, por ejemplo, la reacción 3, ya que si pueden revisar después en el apunte este o en el paper, van a identificar que esta es la conversión de la acetilcoenzima A. ¿Ya? El Nu4 corresponde a una reacción de catabolismo, donde están excretándose entonces el CO2 y NADH. 2, la R5 corresponde al consumo de ATP por efecto del metabolismo de la célula. Ya la reacción 6 corresponde a la fosforilación oxidativa, o sea, básicamente la producción de ATP a partir del NADH2 y oxígeno. ¿Ya? Y luego tienen la reacción 7 y la 8, que es la producción de los compuestos, bueno, básicamente de los 2 compuestos, de la producción de la acetilcoenzima A activada y de la propionil coenzima A activada también. ¿Ya? Básicamente entonces ahí tienen todas las reacciones. Solo un detalle, la reacción 3 representa la conversión desde la acetilcoenzima A hasta la propionil, perdón, de la propionil coenzima A hacia la reacción o sea, hacia el producto de acetilcoenzima A. ¿Ya? Después, de todas maneras, lo pueden revisar luego con calma o pueden ver este video y parar ahora e ir a ver entonces el material complementario del paper que estamos usando de apoyo y podrán entonces ir siguiendo las reacciones. Y entonces, como tenemos identificado cuáles son los 2 subconjuntos del vector nu, lo que hay que hacer ahora es identificar qué columnas de la matriz G transpuesta ya corresponderían a cada uno de estos flux, y básicamente aquí están identificados. ¿Ya? Entonces, es el mismo orden que teníamos inicialmente, donde ahora vamos a identificar dónde están lo medido y dónde está lo que debiese ser calculado. Entonces, observando las columnas de la matriz G transpuesta, vamos a ver que la primera columna representa la del flux del uptake del ácido acético, que sería una variable que tendríamos que medir. O sea, la primera columna corresponde o debiese estar multiplicada por un término que sería este nu acético. ¿Ya? La segunda columna es del butírico, que también es medida, la tercera es del propiónico, cuarto valérico, quinta pseudocomponente con número de carbonos pares y sexta pseudocomponente de carbonos impares. Y esos son los primeros 6 flux, ¿ya? Tal como aparecen aquí. Ahí estarían entonces, y todos esos son medidos. Y luego, los otros 2 flux medidos corresponderían a la última columna y a las 2 últimas columnas, a la última y a la penúltima, que sería respectivamente la penúltima de pHb y la última de pHv.
Y el resto de las columnas, estas internas, estarían asociadas a estos otros 6 flux que habría que despejar del balance, ¿ya? De este sistema determinado, donde tenemos grados de libertad cero, que corresponderían a los elementos que están en el vector nu sub c, en ese orden. Nu3, Nu4, Nu5, Nu6, Nu7 y Nu8, que corresponden a estos que están acá. Entonces, básicamente, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a transformar este problema en la resolución. Y bueno, para eso básicamente, bueno, les voy a mostrar en un momento el Excel, ya, pero solamente para que recuerden, para llegar a resolver el Excel, resolver la ecuación esta, que finalmente este sistema de ecuaciones tiene como solución este que ustedes están viendo acá en el recuadro, básicamente lo que hay que hacer es ahora reordenar la matriz G transpuesta de tal manera que me quede un GC transpuesto junto con un GM traspuesto, y eso va a estar multiplicado por un NuC y un NuM. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Puede ser un sum, que por ejemplo, si yo voy a ordenar el Nu sub C desde el Nu3 hasta el Nu8, tal como aparece en esta propuesta, entonces las columnas de la matriz GC transpuesta van a ser las columnas correspondientes desde la Nu3 hasta la Nu8. Y lo mismo para el caso de la parte de la columna, ya que está multiplicando de las columnas de la matriz G transpuesta, que está multiplicando a el nu sub m, donde básicamente tendríamos entonces que ordenarlo en el orden que aparece acá arriba, o sea, desde el acético hasta el PHV, y entonces aquí sería nu acético hasta el nu PHV, y entonces en la matriz G medida transpuesta, la primera columna, ¿ya? De esta matriz G medida transpuesta sería donde aparecen los coeficientes del nu acético, y la última sería la del nu PHV. Entonces, ese ordenamiento es lo que nos va a permitir entonces luego transformar esto y resolverlo en el Excel. Entonces ahora me voy a mover al Excel, que ustedes también lo tienen disponible, y vamos a ver entonces cómo se ve eso implementado. Ahora ustedes tienen que estar viendo mi Excel y voy a comentarles que, bueno, es el archivo que está, el libro del Excel que dice la hoja determinada. O sea, ese es el primer ejemplo donde tenemos grados de libertad cero. Ya, bueno, lo primero es mostrarles y que ustedes mismas y ustedes mismos puedan identificar los elementos de este problema, donde aquí tienen entonces este recordatorio, donde están las reacciones. Ya, y entonces esta primera matriz estequiométrica, recuerden que en este caso, en la parte media anaranjada, sería la matriz A, la que es azul correspondería a la matriz B, y la parte que es verde correspondía a la G. Entonces lo primero que se hace, como les comentaba, era transponerla. Ahí está, se utilizó la función transponer de Excel, donde básicamente recuerden que el orden de esto básicamente serían lo que luego se transformaría en las columnas. Aquí están las filas del R acético, butírico, propiónico, valérico, pares e impares. Después vienen las reacciones intermedias y finalmente la del PHB y PHV. Y cuando transponemos, entonces quedan con el mismo orden que les había mostrado recién en la pizarra, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué sabemos? Que esto es medido, como les había comentado, que acá está la parte medida. Voy a poner todos los que son medidos, los voy a marcar con una M arriba. Medido, medido, medido y medido. Y la otra sería esta medida y esta medida. Y estarían los flux que habría que calcular, que serían el R3, R4, R5, R6, R7 y R8, que serían los calculados. Entonces, ahora lo que se hace es seleccionar las columnas de la matriz G transpuesta, que son las medidas, y transformarlas en una sola. Entonces, tendríamos que tomar esas que ustedes ven acá, que las estoy seleccionando, ¿ya? Más las dos últimas, que son parte de el total de bueno, de los flujos medidos. Ahí están los 8 flujos medidos, y aquí están los 6 primeros y aquí están los 2 últimos que están acá. Y esos básicamente serían los que se irían, en negrita los voy a marcar, los que se irían a la matriz GM traspuesta, y los que están en cursiva los voy a dejar marcados aquí, que serían 6, serían los que se obtendrían de manera el despeje, básicamente. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Bueno, básicamente se definió el vector nu sub c, que corresponde a los flux medidos. Aquí voy a poner
nu sub c, porque corresponde al vector de, perdón, nu sub m, disculpen, el de los medidos, y ahí estaría en el mismo orden, que voy a luego armar la matriz, entonces primero acético, butírico, propiónico, valérico, par, impar, HB y HV. Aquí está, fíjense. Este mismo orden. Ahora tomé los coeficientes que estaban acá y los fui poniendo en esta matriz que sería la matriz GM transpuesta. Acético, butírico, propiónico, valérico, acético, butírico, propiónico, valérico, par, impar, y luego las dos últimas que corresponderían al PHV, que aquí está, el PHB, perdón, y al PHV como último. De esta forma, entonces, estos flux medidos están en el mismo orden que las columnas de la matriz GM. Y lo mismo hacemos con la matriz de elementos no medidos. Aquí estarían los coeficientes para los metabolitos, para los 6 metabolitos, los coeficientes de los 6 flux que podemos obtener. El R3, R4, R6, R7, R8, y aquí aparece un R5 al final, pero bueno, lo puse un poco desordenado porque la verdad es que luego ese R5 en el sistema sobredeterminado se conoce. Entonces me salía más fácil hacerlo así, pero bueno, lo que ustedes pueden hacer es ordenarlo de la manera que les parezca más adecuado. Lo que sí tienen que tener claro son básicamente dos cosas. Los órdenes que definimos luego son los mismos que aparecen en el orden de los flujos, ¿ya? Y básicamente este orden, cada una de las filas se debe respetar, porque cada una de las filas representa un balance a cada uno de los metabolitos. Entonces, los coeficientes de la fila 1 de la matriz GC tienen que ser, tienen que tener una especie de, tienen que ser lógicos o tienen que seguir una determinada lógica respecto a los coeficientes de la fila 1 de la matriz GM, y así sucesivamente, porque es en este caso para la conversión de acetilcoenzima A. Entonces, lo que recordamos es que para resolver este problema tenemos que pasar el GM multiplicado por el nu al lado derecho de la ecuación, ¿ya? Entonces me queda con un signo menos, ¿ya? Aquí está la multiplicación, aquí dice menos la multiplicación entre el GM transpuesto y los nu medidos, ¿ya? Eso es. Y luego eso tendríamos que multiplicarlo por la matriz inversa de este GC transpuesta que está acá, que es básicamente GC transpuesta a la menos 1. Ustedes pueden ver esto que está acá. Y ahí estaría entonces esta matriz que está invertida. Entonces luego lo que tendríamos que hacer es multiplicar la matriz inversa por menos GM transpuesta por nu m, y ahí básicamente obtendríamos esto, que es la multiplicación de este término por este término que está acá. ¿Ya? Y básicamente el orden en el que obtenemos el nu sub c, este sería ahora nu sub c, ¿ya? Está en el mismo orden de las columnas, es decir, el primer elemento R3, segundo R4, tercero R6, R7, R8 y R5. ¿Ya? Lo que se puede hacer para que no se les olvide, pueden entonces, para que sepan cuál es el indicador, como acá aparece el indicador de cada una de los flux, si ustedes transponen eso, ese indicador van a obtener entonces un indicador ahora por cada una de las filas. Y así van a saber a qué corresponde cada uno de ellos. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer ahora es utilizar estos datos para entonces analizar, y básicamente como estos son los flux que me faltan para tener el sistema completamente determinado, ahora lo que puedo obtener es la tasa para cada uno de los compuestos, ya para todos los que ahí aparecen. ¿Y cómo se hizo? Bueno, básicamente lo que se hace es que se toma la matriz, ya que ya tenemos, donde es la matriz A transpuesta, B transpuesta y G transpuesta, y esa se multiplica por todos los flux, ya que están acá. Acá están todos los flux en el orden básicamente original. Está acético, butírico, propiónico, valérico, par, impar, R3, 4, 5, 6, 7, 8, PHB, PHV, y esa flux lo vamos a multiplicar por la matriz A transpuesta, B transpuesta y G transpuesta. ¿Por qué? Porque el lado derecho de la ecuación es básicamente cada una de las tasas por metabolito. Y aquí van a obtener básicamente bueno, lo que era de esperar, ¿ya? Que básicamente es para el acético, butírico, propiónico, valérico, son valores que son muy similares a los que se midieron. Se estima entonces, eso sí, la tasa del oxígeno, se estima también la producción de CO2 y básicamente los flux de los metabolitos intracelulares. Y ahí está básicamente una representación gráfica de la tasa de cada uno de los elementos. Al obtener la multiplicación de las transpuestas por los flux, obtenemos entonces las
tasas de consumo específico de cada uno de los compuestos. Entonces así básicamente tienen un ejemplo de cómo se implementa esto para un sistema determinado. Ahora vamos a ver lo mismo, pero para un sistema sobredeterminado. O sea, vamos a volver a los apuntes y luego seguiremos entonces, volveremos al Excel. En su pantalla ahora pueden ver el segundo caso y una descripción de cuál es. Ahora corresponde a un sistema sobredeterminado, ya en el cual se miden las 8 mismas flujos metabólicos más la estimación de uno de ellos, que es el flux del ATP, ¿ya? Que correspondería a el flux de la reacción 5, ya que de acuerdo a lo que aparece en la descripción del paper es de un valor de 0.02. ¿Ya? Entonces, básicamente, al hacer eso, tenemos ya no 8 datos, sino que ahora tenemos 9 datos. ¿Ya? Y tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5 datos por estimar, fluxes por estimar. Perdón, 5. Antes eran 6 y ahora son 5. Y si observan, tenemos las mismas 6 ecuaciones. Por lo tanto, ahora tenemos grados de libertad negativo. Tenemos un -1, porque tenemos una ecuación que sería redundante. Pero eso no significa que sea linealmente dependiente. Solamente que esa ecuación extra nos puede servir para chequear de que los valores que estoy obteniendo a partir de estos métodos numéricos me permitan entonces hacer que se cumplan los balances. ¿Ya? Y básicamente entonces hacemos el mismo ejemplo, ¿ya? Donde de toda la matriz original transpuesta marcamos aquellas columnas que son medidas o que se conoce información, donde son las mismas que antes, salvo, ¿ya? Que ahora aparece este término M que representa una estimación de este flux R5 que sería el 0,2 que ustedes ven ahí. ¿Ya? Entonces, básicamente hacemos lo mismo, solamente que esto que ustedes pueden ver acá es los elementos que aparecen en la matriz y cómo los voy a formar. Y ahora la matriz G medido va a estar compuesto de estas 6 trozos, estas 6 columnas, más una columna intermedia, más 2 columnas que están ahí. Porque ahora tiene que tener 9 columnas porque tengo 9 datos de flux. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en total 9 columnas. Y básicamente en el lado de las G calculadas serían entonces ya no 6 columnas, sino que serían 5. ¿Por qué? Básicamente ahora el R5 se conoce. ¿Ya? Y para resolverlo entonces vamos a utilizar la pseudoinversa de Penrose que está ahí, ya donde básicamente tendríamos que hacer una serie, bueno, una transpuesta, multiplicar y luego a la -1. Ya, pero eso es aplicar simplemente una fórmula. Entonces ahora voy a volver al Excel para que sigamos entonces viendo cómo se implementa esto. Ahora entonces pueden ver la siguiente hoja del Excel que ustedes tienen de ejemplo, donde aparece el sistema sobredeterminado, ¿ya? Y básicamente tiene la misma estructura, tienen también aquí una ayuda en memoria para que les permitan seguir de dónde vienen los coeficientes, pero ahora en los fluxos medidos he agregado el R5, lo puse al final para que se me fuera más fácil sacarlo esta, de la parte determinada que yo les decía que el R5 lo había puesto al final porque después lo iba a sacar de esta matriz porque iba a dejar de ser parte de los GC para ser parte de los GM, pues aquí lo hice. Lo saqué del GC y lo puse en la parte de los GM. Y claro, ahora como ese dato de R5 también se conoce, entonces tengo que aumentar el vector GM y como lo puse como última columna del R5, entonces me queda como última fila el R5. ¿Ya? Y básicamente se trabaja de la misma forma, o sea, vuelve a ser lo mismo. Los coeficientes estequiométricos tienen filas que son consistentes, las columnas representan cada uno de los fluxos que no han sido medidos, en el caso de GC, o medidos o estimados en el caso de GM, y entonces en vez de calcular la inversa, tenemos que calcular la pseudoinversa, que de acuerdo a lo que les comentaba del libro de Stephanopoulos, básicamente es ahí tenemos que sacar la inversa de la transpuesta por el valor sin transponer, eso a la -1 y luego multiplicado por la transpuesta. Y ese es el valor que está ahí. Es la pseudoinversa de Penrose. ¿Ya? Y en el otro lado es lo mismo. O sea, básicamente también tenemos el menos la multiplicación de GM transpuesto por nu medido, ya que esta multiplicación que está acá. Y básicamente, o sea, la parte numérica es muy sencilla porque luego multiplicamos esta pseudoinversa por este vector y lo que vamos a obtener entonces son ahora 5 flujos que representan los 5 flujos estimados con el método de mínimos cuadrados. Les comentaba que eso es parte de una discusión que aparece en el libro de Stephanopoulos, ya, donde cada uno de los flujos son los
respectivos a las columnas de la matriz GC. Y ahí ustedes tienen entonces esta. Y luego se hace lo mismo, luego tomamos todos los flux y ahora los metemos todos dentro de este vector nu, y con este vector nu y con la matriz original traspuesta podemos sacar entonces cada uno de los elementos que están representados acá. ¿Sí? Básicamente vamos a tener entonces el AC, el butírico, el propiónico, el valérico y todos los distintos elementos que finalmente nos van a entregar esta tabla que ustedes ven acá, ya la tasa por metabolito. Donde claro, ahora los valores cambian porque tenemos un dato más y por lo tanto tenemos mayor redundancia ya con respecto al caso anterior. Y la única diferencia en el caso anterior es que en vez de haber ocupado la inversa, perdón, de GC, tenemos que usar la pseudo inversa porque es una matriz que es, en este caso, una matriz de 6 filas y 5 columnas. Antes era 6 por 6. ¿Ya? Entonces, pero aparte de eso, la mecánica es la misma. O sea, partimos de la estequiométrica transpuesta, identificamos los flujos medidos y separamos la G transpuesta en la parte medida y la parte medida y la parte no medida, y luego sacamos la inversa o la pseudo inversa, dependiendo si es determinado o sobredeterminado, hacemos las multiplicaciones correspondientes y luego con estos flux podemos calcular las tasas de consumo netas de cada uno de los componentes. Y por supuesto los resultados son distintos, porque tenemos otro sistema con otra información, ya que antes no teníamos. ¿Ya? Entonces con esto tenemos como las ideas básicas de cómo resolvemos un sistema sobredeterminado, y ahora vamos a volver a la PPT para ver entonces el último caso que corresponde a el sistema subdeterminado, el que se resuelve por optimización. Nuevamente vemos la pizarra con los apuntes donde el caso 3 ya representa un sistema que está subdeterminado, donde ahora el número de datos que se dispone de medidas es menor que el número mínimo, que era 8. Entonces se asume que ahora estas 6 flux que se miden van a ser las tasas de consumo de los sustratos, y se va a asumir que no se conoce ni el flux de PHB ni de PHV, ni tampoco se tiene información respecto al Nu5, ya para que tengamos entonces un sistema que va a tener 2 grados de libertad. ¿Ya? Como tenemos 2 grados de libertad, tenemos que entonces definir o dos fuentes de información para que el sistema sea determinado, o en su defecto resolver el problema como un método de optimización. Entonces, al igual que en el otro caso, con esta información de los valores medidos y a calcular, identificamos en la matriz transpuesta las columnas que conformarán la matriz GM transpuesta y la matriz GC transpuesta. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver un problema de optimización. Entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a utilizar en el problema de optimización? El modelo de igualdad, donde aparecen los términos sujeto a, es estos balances, básicamente, los balances. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aplicar este método que está basado en el Flux Balance Analysis, ya el FBA, donde básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a identificar o vamos a definir mejor, un vector M, el cual va a tener las medidas de cada uno de los fluxes que están medidos, ¿ya? O sea, básicamente sería la medida del acético, la medida del butírico, la medida del propiónico, ¿ya? Del valérico, de los pseudocomponentes con carbonos pares y el pseudocomponente con carbonos impares, que son esos 6. ¿Ya? Y esa va a ser la información que se va a conocer. O sea, se va a asumir que el vector BM va a ser una incógnita también, pero que está directamente relacionado con este vector de medidas, de números. ¿Ya? Aquí se va a asumir que no se conoce, pero hay una información muy importante o muy cercana a ese número. ¿Ya? Y eso que está muy cercano es básicamente este M con un más menos, ya que sería el vector sigma M, que corresponde a las medidas, pero ahora, perdón, al error de medida de cada uno de los fluxes que se midieron. ¿Ya? Entonces el problema de optimización que se va a resolver va a ser, o se puede leer de esta forma. Encuentra el vector nu-c y nu-m, o sea, encuentra los 14 flux, ¿ya? Tal que minimicen una función objetivo. En la descripción del artículo se sugiere hacer una minimización del flux nu4.
donde el flux Nu4 corresponde a la reacción de catabolismo. ¿Ya? Básicamente eso es, dicen que entonces es un criterio energético el que se va a utilizar. ¿Ya? Se pueden utilizar otros y en este caso en particular proponen usar este. ¿Ya? Entonces esta es la función objetivo, el valor del Nu4. Y sujeto al modelo, donde aquí este modelo es el modelo de balances de materia, siendo entonces el que permite relacionar los 14 flux con las 6 ecuaciones. ¿Ya? Además, se indica que se ha agregado una restricción adicional, una información extra, una relación de igualdad, que dice que básicamente la ratio que existe entre el Nu3 y el Nu8 es igual a 0.67, lo cual se puede expresar de una forma 0.67, lo cual en vez de expresarlo como una división y por lo tanto una no linealidad, se puede expresar como Nu3 menos Nu8 por 0.67 igual a 0, o sea, básicamente tenemos otra restricción, pero una restricción de lineal, o sea, está muy bien portada, y entonces agregamos la información de la matriz, perdón, del vector M, indicando que todos los elementos que pertenecen, aquí hay un error, todos los elementos que pertenecen al NUM solamente van a poder estimarse dentro de un rango que corresponde a la medida menos el error de medición y la medida más el error de medición. O sea, restringimos la estimación de los valores de NUM a la medida con un más menos error de medición. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos esa información, sabemos que el valor debiese estar ahí, pero como hay errores de medición, si utilizáramos los valores directamente en esta ecuación, quizás podrían no cumplirse los balances. ¿Por qué? Porque el error de medición puede que no se cumplan los balances. De hecho, eso es un problema que se llama reconciliación de datos. Entonces, este problema ahora lo vamos a resolver, pero en Excel. Y eso es lo que vamos a ver a continuación cuando les comparta la pantalla del Excel. Ahora, ustedes encontrarán en su pantalla el mismo problema, pero ahora en la pestaña que dice subdeterminado utilizando el método de Flux Balance Analysis, ya donde básicamente tenemos nuevamente el vector de fluxes medidos, pero ahora ya no son los 8, sino, ni los 9, ahora van a ser 6 flux medidos. Sí, 6 flux medidos, por lo tanto tengo 2 grados de libertad. Hacemos lo mismo que hicimos antes, donde teníamos esta matriz que está ordenada entre las columnas del GC, o sea, lo no medido, y el GM, o sea, lo medido, y notar ahora que el PHB, el PHV también aparecen dentro de los no medidos. Entonces, ahora vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Y ahí el sistema de, perdón, un problema de optimización. Y en Excel, ya, si uno quiere resolver un sistema de ecuaciones o un problema de optimización, básicamente las restricciones de igualdad hay que agregarlas de esta forma. Si aquí estaría, por ejemplo, el modelo que dice que GC transpuesto multiplicado por el NUC, ¿ya? Más el GM transpuesto multiplicado por el GM, o sea, todos los elementos que están en amarillo acá, tiene que ser igual a 0. Como tengo 6 ecuaciones, puedo ahí agregar la parte derecha de la igualdad, que cuando sea igual a 0. Ya, aparte tenía otra restricción que decía que el valor de la parte que se mide, ya que lo vamos a estimar, pero este valor no puede estar más lejos de sigma de medida del error, perdón, más lejos de más menos sigma medida respecto al valor medido, ya que aquí está el valor medido el valor medido, perdón, lo podemos encontrar acá, aquí está, el M, que le puse B, pero ahí sería M. ¿Ya? Entonces ese valor medido es este valor y aquí está el sigma de medición de cada uno de ellos. Y ese lo pueden sacar de la tabla del artículo, ya en la parte donde se habla que, por cierto, en el artículo se utilizó los datos de la tabla correspondientes al curso número 3, creo que es, ya, y básicamente los valores lo pueden encontrar ahí, ya, o sea, básicamente ahí está la información, la fuente de información que se utilizó para tal efecto. Ya, de todas maneras se las comparto ahora para que sepan de dónde se salen estos valores por si ustedes quieren repetirlo. Ya. Entonces voy a compartirles esa parte de la pantalla, ya, para que puedan verlo y así, entonces aquí está. Ya, ustedes están viendo acá entonces la tabla de donde yo saqué los datos que representa la tabla 1 y ahí en particular utilicé un solo set de datos que corresponde a este que le estoy marcando aquí en aquí básicamente, aquí están los datos que usé. Ya, estos son.
son estos que están acá. ¿Y por qué usé esos? Porque esos son los que aparecen graficados en el paper, ¿ya? Estos son los datos que están graficados acá, en la solución de uno de los métodos, con el método de determinar. Acá está. ¿Ya? Estos valores salen de ahí, ¿ya? De esa información medida, ya que corresponde entonces al FM3 second. ¿Ya? Entonces vuelvo al Excel. Vamos a volver al Excel. ¿Ya? Entonces básicamente son esos valores medidos y entonces el más menos también aparece en esa tabla y ustedes pueden entonces identificarlo. ¿Ya? Entonces básicamente el límite inferior de la restricción es m menos 0, m menos sigma, ¿ya? Y el límite superior es m más sigma. Entonces los valores que voy a estimar, ¿ya? Tienen que ser que eso esté entre esos límites, inferior y superior. Y aparte tenemos la restricción adicional, que se la muestro ahora acá, y donde la ratio de R3 y R8 es igual a 0,67, o lo que es lo mismo, como ustedes ven acá, acá ahí arriba dice UC59, que corresponde al R3, menos a A67, que corresponde a, perdón, a A67, que es este, el 0,67, por el U63, que sería el R8, y esa ecuación tiene que ser igual a 0, y ahí está el lado derecho de la ecuación. Entonces aquí está todo el modelo de optimización. Entonces para resolverlo, bueno, perdón, y aquí está la función objetivo que se representa al R4, está ahí, el flujo 4, el de catabolismo, que hay que minimizar. Entonces con eso ustedes pueden irse ahora a datos, ya, y se van a solver, y en solver básicamente ustedes debiesen, se los voy a mostrar acá. Entonces establecemos como objetivo, la función objetivo que la quieren minimizar, ¿ya? Cambiando las celdas de la variable, entonces sería ahora, fíjense, los 14 flux, se va a resolver para los 14 flux, ¿ya? Y que sea mínimo, ya la función objetivo, y básicamente sujeto a las restricciones. Y aquí están las restricciones, las voy a mostrar, ¿ya? La primera restricción, ¿ya? Es la restricción de igualdad, o sea que se cumplan los balances. Y dice básicamente, perdón, sería la primera que aparece ahí, perdón, que creo que estaba, o sea, abrí otra, disculpen. Entonces sería, voy a ver de nuevo, aquí está el modelo de los balances, que es esta, la última que aparece. Le voy a poner cambiar para poder acceder a ella para que la vean. Básicamente dice que el lado izquierdo de la ecuación, o sea, la g transpuesta por nu, tiene que ser igual a el lado derecho, puro cero. ¿Ya? Voy a poner cancelar porque no me interesa cambiar. Ya, la otra restricción es la otra restricción de igualdad, ahora sí, la voy a poner cambiar para poder verla, donde básicamente dice que R3, que está acá, R3 menos 0,67 R8 es igual a 0, entonces ponemos que el lado izquierdo tiene que ser igual a el lado derecho, que yo lo definí como 0, como un número. ¿Ya? Y finalmente tenemos las restricciones de desigualdad que dicen que, voy a poner cambiar, entonces básicamente la restricción de desigualdad dice que la parte de los flux que voy a estimar, pero que corresponden a los flux medidos, tiene que ser en este caso menor o igual al límite superior, o sea, el vector de medidas más sigma, ¿ya? Y lo mismo entonces como la restricción ahora, pero de cota inferior, que es la que les voy a mostrar a continuación. Voy a cambiar para que la vean de nuevo, que sería entonces que, en este caso, la misma parte del vector nu que corresponde al flux medido tiene que ser mayor o igual ahora que el límite inferior, o sea, el m menos el sigma. ¿Ya? Entonces con eso, básicamente, vamos a poner cancelar, y entonces tenemos para resolver el problema, definimos que los fluxos tienen que ser positivos, ¿ya? Y entonces le damos ahora en resolver. Y aquí, bueno, puede probar con el método simplex o puede probar con el GRG non-linear. El método simplex es el que aplicaría acá porque es un problema lineal, de programación lineal. Pero si es que ustedes definen una función objetiva que sea, por ejemplo, una función objetivo no lineal, entonces ya no les va a servir el método simplex y pueden usar este GRG non-linear. Yo usé este GRG non-linear y lo resolví. ¿Ya? Y básicamente lo que va a hacer el solver es que va a resolver el problema de optimización, ¿ya? El cual, aquí está
entregando, y aquí entregó resultados, dice Solver encontró una solución que se cumple todas las restricciones y básicamente las condiciones de optimalidad. Entonces le vamos a poner aceptar, y ahí corresponde entonces a este es el resultado. Y este resultado, básicamente, ahora se calcula todo, como ustedes pueden ver, ¿ya? Hace que la función objetivo sea mínimo cumpliendo las restricciones, están en sus límites inferiores o superiores, estas que ustedes ven acá, ¿ya? Y entonces con esa info lo que pueden hacer ahora es tomarla, al igual como en el caso anterior, ¿ya? Ordenarla por supuesto, porque aquí, bueno, va a ser un poco desordenada, pero bueno, aquí la ordenan, de tal manera de que los flux queden en el mismo orden que había originalmente, o sea, de la matriz A transpuesta, B transpuesta, ¿ya? Acético, butírico, propiónico y eso. Entonces los ordenan y básicamente entonces pueden multiplicar términos y fíjense que ahora, por supuesto, van a ser distintos los flux, ya porque es otro problema, y estos flux básicamente son los flux que cumplen con fundamentalmente los balances de materia, al mismo tiempo que cumplen la relación R3-R8 y también cumplen con que sea mínimo el flux Nu4. Ya, entonces con esto tenemos las tres formas de cómo se resuelve el método de MFA mediante, o sea, modelos metabólicos. Ya, y si ustedes quieren ver la comparación de los tres métodos, pueden irse a la última página donde está los resultados obtenidos con el problema determinado para cada uno de los flux. Ya, quizás lo pueden poner ustedes un poco más grande la letra para que se vea un poco mejor. Quizás se puede ver mejor, claro. Entonces van a ver, aquí están las para el acético, para el butírico, que son negativos porque se están consumiendo. Ya aquí es para el número de carbonos impares. Acá está la tasa de consumo del oxígeno, la tasa de producción de PHB y PHV con los tres métodos, siendo el método subdeterminado el que sobreestima más estos valores, probablemente porque la función objetivo implicaba eso. ¿Ya? Aquí tienen la producción de CO2 como el catabolito extra que aparece, y aquí tienen entonces los flux de los elementos intermedios. ¿Ya? Entonces con esto tenemos distintas formas de resolver el mismo problema dependiendo de la información disponible. Ya tenemos, resolvimos con determinado, sobredeterminado y subdeterminado. ¿Ya? Entonces les queda a ustedes a disposición este material, el Excel, les queda el paper y les quedan los apuntes de este video, que espero que les sirva para entonces, si se enfrentan a este problema, sepan tener una guía cómo se puede resolver. Gracias por su atención y nos veremos más adelante.